vamos a compartir palabra de Dios, ¿sí? Hemos estado considerando, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con la mayoría del libro de Ruth. El libro de Ruth está en el Viejo Testamento y tiene 4 capítulos. El primer capítulo nos relata, ¿sí?, de una familia hebrea, de Belén, eran judíos ellos, eran de Judá, de la comarca de Belén, que cuando viene el hambre, la necesidad, hay una familia que dispone irse de su pago y se van a una tierra que era la tierra de Moab, un pueblo enemigo del pueblo de Dios. Bueno, esto ya lo comentamos en el video anterior. Allí pasan 10 años, allí el esposo de Noemí muere, sus 2 hijos mueren y emprenden el retorno, como te digo, luego de 10 años. Y bueno, y ella vuelve con una gran tristeza, con una amargura, con frustración, pero se vuelve con sus 2 nueras. En un momento se despiden. Una de ellas se llama Orfa, tiene una demostración externa aparentemente de mucho cariño, de mucho amor. Le da un beso, dice la Biblia, lo destaca, pero emprende el retorno hacia Moab. De Ruth no dice que le da un beso, sí dice que las 3 lloran, pero la que besa es Orfa. Y quizá parece que Ruth no cuenta la Biblia, pero de Ruth va a destacar otras cosas que tiene que ver con la lealtad, que es el tercer punto que vamos a tratar, ¿sí? Ruth es leal y fiel y tiene compromiso, a pesar que aparentemente no es tan, por decirlo de una manera cariñosa. Es leal y fiel, tiene un compromiso hacia su suegra. Evidentemente esos 10 años en los cuales había estado con su suegra, ella había aprendido, había recibido al Dios de Israel, a Yahweh, a Jehová en su traducción al español, y había aprendido a ser fiel. Ruth también sabe elegir en su despedida, cuando Noemí le dice, bueno, volvete, se ha vuelto a sus dioses, Orfa, estás en libertad. Entonces cuando se despiden, ella dice, no, yo me quedo con vos, donde vos vayas voy yo. Entonces, en el punto 2 tenemos que Ruth sabe elegir. Primero que nada sabe elegir, tienen claro, y esa decisión le va a reportar una bendición tremenda. Después, lo segundo que hace Ruth, pide dirección, porque dice, donde vos vayas, Noemí, voy yo. También ella elige un pueblo, porque le dice, tu pueblo será mi pueblo. Lo otro que elige un Dios, por elección. Y ella elige, lo quinto, un lugar de sepultura, ¿sí? Un lugar de sepultura. Entonces tenemos cosas maravillosas de Ruth, de alguien que de nacimiento es alguien que pertenece, ya lo hemos dicho, a un pueblo enemigo del pueblo de Dios, a un pueblo idólatra, a un pueblo pagano. Nada que ver con el Señor, nada de conocimiento, nada de espiritualidad. Sin embargo, ella, no siendo pueblo, elige ser pueblo. Y elige dirección. Porque qué bueno es cuando nosotros nos sabemos humillar delante de la presencia del Señor y nos dejamos guiar primero por la palabra del Señor. Primero que nada, por la palabra del Señor. Pero también qué lindo cuando sabemos ser humildes y pedimos consejos cuando no sabemos qué hacer a personas más crecidas espiritualmente que nosotros, a personas mayores que ya han vivido lo que nosotros nos está tocando vivir. El apóstol Pablo dice, lo que visteis y oísteis de mí, eso haced. Y también la palabra del Señor dice que si nosotros, en nuestros líderes,
reparamos cosas buenas, su conducta, su manera de ser, si trabaja, si cuida bien de su esposa, de sus hijos, si es una persona responsable. Bueno, dice la Biblia, imiten eso e imiten su fe. Ruth lo que está diciendo aquí, yo me voy con vos, Noemí. Y ella elige bien, elige tener dirección, elige un pueblo en Dios, ya lo dijimos, y un lugar de sepultura. Y saben una cosa, amados amigos, hermanos, ella se está jugando por alguien que está en depresión, que está en tristeza, que está en fracaso, que está en amargura, que es una mujer grande, que vino hablando mal y pronto de Moab sin un peso, sin, como dicen los chicos ahora, sin una moneda. Tendría en su casa, quizá en Belén, pero imagínate 10 años sin vivir en ella, estaría todo sucio, todo revuelto. Pero Noemí, a pesar de todo lo que le estaba pasando, era una madre espiritual para Ruth. ¿Escuchaste esto? Orfa elige besar y elige irse. ¿Sabes una cosa? Vos que estás viendo este video, hay veces, aunque duela, hay que dejar que orfas, entre comillas, no estén más en nuestras vidas. Y esto parece duro lo que yo digo, pero hay Ruth que Dios va a poner en tu camino que te van a bendecir. Y hay orfas que tenés que dejar que te besen y sigan su camino. ¿Sabes por qué? No porque sea mala a lo mejor esa persona, o situaciones, o vaya a saber cuántas cosas se pueden transformar en nuestras orfas, que hay que soltarlas, hay que dejarlas ir. Se recibe el beso, pero anda, volvete a tu tierra y a tu parentela, volvete allá. Porque Dios va a poner Ruth en nuestro camino. Esto lo leí en el Facebook en el día de hoy y me pareció maravilloso. Hay cosas a veces que hay que dejar ir, amistades que hay que dejar ir, cosas que no nos edifican ni nos bendicen. Pero Dios sí está dispuesto a poner gente que nos va a bendecir, que nos va a hacer bien. Y vamos a encontrar en Ruth, ¿sí? Vamos a encontrar en Ruth una persona diligente, que es todo lo contrario a la persona negligente. Una persona diligente. ¿Qué hace Ruth? ¿Qué hace Ruth? Bueno, voy a la otra placa. Cuando llegan y está todo mal y está todo desordenado y cuando hay tristeza y cuando hay amargura, Ruth, como es más joven, decide asumir el protagonismo. ¿Sí? Ruth decide asumir el protagonismo. ¿Y qué hace? Empieza a trabajar, el punto 2, empieza a trabajar arduamente. Y de esto se desprende una frase que solemos utilizar los predicadores, y que es, si nosotros nos movemos, Dios se comienza a mover. Ellos estaban en una muy mala situación económica, habían vuelto, el caso de Noemí de Moab, ella era una recién llegada, era una extranjera que estaba en Israel, habían vuelto a Belén, ¿sí? Y estaban pasando una necesidad económica tremenda. Además de todo lo que yo ya les relaté de Noemí, tristeza, amargura, depresión, vergüenza, fracaso. Pero Ruth es diligente y empieza a trabajar arduamente. Y dice la palabra del Señor que trabajó. Empezó trabajando desde la mañana hasta el atardecer y trabajó durante todo el tiempo de la Pascua y todo lo que tuvo que ver con el tiempo de Pentecostés. Allí trabajando a full, 2 o 3 meses, desde que comienza, ¿no es cierto?, la fiesta de Pascua hasta Pentecostés, porque dice que trabajó desde la cosecha de la cebada hasta la cosecha de el trigo. Ella, su fidelidad, su jugarse por las cosas de Dios, su lealtad,
la lleva a asumir un protagonismo. Empieza a trabajar arduamente. Eso hace que ella comience a tener una muy buena reputación. Comienza a tener una muy buena reputación. ¿Y saben lo que hace la reputación que ella se va ganando? Vuelvo a repetir, trabajando en el campo, un trabajo duro. Hace que su accionar impacte en los habitantes del lugar. La gente empieza a hablar. Che, qué bárbaro, qué mujer trabajadora, qué mujer fiel. Mira cómo está ayudando a su suegra. Mira que se levanta temprano, trabaja hasta la tarde. Mira qué bárbaro, qué disposición que tiene esta mujer. Entonces su accionar impacta a los habitantes del lugar y va a impactar a un caballero que se llama Booz, B larga W-O-Z. Un hombre bueno, que además es rico, es íntegro y que se convierte en su patrón y en su protector. Todo el pueblo está viendo lo que hace esta mujer y llega a los oídos de este hombre ya un poco bastante mayor que ella. Un hombre rico, de reputación, un hombre con un muy buen pasar económico, un hombre con gran, valga la redundancia, de renombre de la tribu de Judá, un hombre, ¿no es cierto?, que era pariente de Noemí. Y en esa época en Israel había una costumbre que cuando había alguien que enviudaba y no habían quedado hijos o no habían tenido hijos, el pariente más cercano tenía que levantar descendencia de esa mujer. Eso se llamaba redimir. Es decir, por ejemplo, la palabra redimir, uno de sus significados es liberado o liberada mediante el pago de un rescate. También redimir a una persona era hacerse cargo de sus deudas, hacerse cargo de su soledad, hacerse cargo de su viudez, hacerse cargo, en el caso del hombre, obviamente, de la mujer, porque esto lo hacían los hombres, hacia las mujeres viudas, el pariente más cercano, ¿sí? Su prójimo, su pariente y prójimo, se encargaba de hacerse cargo de todo eso. Ahora, díganme si esto no es el más claro ejemplo de lo que Jesús hizo con nosotros. Vos es figura y sombra, es una sombra profética de Jesucristo. Vos es una sombra profética de Jesucristo. Porque la ampara a Ruth, la hace trabajar en sus campos, el trabajo que le da es un trabajo cómodo, la cuida, le ordena a sus criados que la protejan, que no la molesten, le da una buena remuneración. Bueno, y después va a ocurrir algo más que lo dejamos ya para el último. Quiero volver a repetir esto. ¿No te parece que es esto lo que Jesús hizo por nosotros? Que Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna, y que Él nos ha redimido, que Él pagó un precio en la cruz por nuestros pecados, por los míos y los tuyos. ¿No es vos acaso el más claro ejemplo de Jesús de Nazaret, dando su vida en la cruz, pagando el precio, liberándonos de la culpa, siendo nuestro sustituto, recibiendo el castigo que nosotros merecíamos recibir? Y envía a sus ángeles que nos cuiden y nos bendice en lo espiritual. Porque las palabras que vos tiene en algunos diálogos, en el capítulo 3 sobre todo, capítulo 2 y capítulo 3, hacia Ruth, son diálogos maravillosos, son sentencias preciosas, son cosas magníficas las que este hombre le dice. ¿No es así el Señor con nosotros? Cuando su palabra nos habla, cuando su presencia nos toca, cuando Él nos quebranta, aun cuando Él nos pone a prueba, dígame si no es maravilloso. Nos liberó de nuestra culpa, nos redimió, eso era redimir, pagar un precio, liberar, sacar de la esclavitud, sacar de la viudez, de la soledad. ¿No te saca acaso de la soledad el Señor? A mí me sacó de la soledad, de la depresión, de la tristeza. Bueno, hizo un milagro el Señor en mi vida. Entonces vos se termina convirtiendo en un protector, además de su patrón, ¿sí? Pero va a
va a haber una tercera cosa que ocurre, ¿sí? Además de vos, de ser su patrón y su protector, la elección que tuvo Ruth unos meses atrás, porque les vuelvo a repetir, ella comenzó a trabajar en Pascua y trabaja hasta Pentecostés, ¿sí? Cerca de 2 meses, habría que sacar bien la cuenta, pero por lo menos 2 meses, arduamente trabajo. Y la protege, y medio como que comienza ahí ¿no es cierto?, un ida y vuelta con Ruth, este varón, ¿sí? Hay ¿no? Todo un trabajo, cumplir con la ley, es redimida. Entonces no solo, o sea, primero la redime, es su protector, pero después se convierte en su esposo. Por eso, el mensaje se llamó y se llama de huidas, fracasos, lealtades y amores. Porque el amor llegó a la vida de Ruth. Pero la decisión de Ruth, ¿sí? La decisión de Ruth, la que tuvo, al principio parecía que no daba rédito. Al principio parecía que el hecho de ser fiel, ¿en qué cambiaba? En que cuidaba de su suegra. Sin embargo, toda esta decisión repercute en su vida personal, va a repercutir en su suegra, va a repercutir que consigue un protector, un libertador. Ruth consigue un esposo, encuentra el amor de su vida y se convierte este varón en alguien mucho mejor de lo que era su esposo, el moabita, porque ella, recordemos que era viuda. Perdón, el esposo que conoció en Moab. El esposo era israelita, pero lo conoció en Moab. Pero este hombre iba a ser mucho más ilustre, con un propósito maravilloso. Entonces, ¿qué tenemos? Que el amor llega, vos se erige, se convierte en el padre de su hijo, y este hijo trae toda la alegría perdida a su suegra Noemí, porque dice que Noemí se convierte en su aya, en su ama de llaves, en su cuidadora, y lo cría en su regazo. Y la palabra del Señor dice, ahí relata en el libro de Ruth, capítulo 4, que este niño, que se llamó Obed, le fue mucho más de bendición que sus otros hijos y su esposo. Obed, en lo tercero, se convierte en un antepasado del rey David. Se convierte en un antepasado del rey David. Y lo cuarto, ¿sí? Lo cuarto es que la genética de vos y Ruth y vos marca para siempre el árbol genealógico de Jesús, el Mesías. ¿De dónde sacamos esto? Porque Obed es el padre de Isaí. Isaí es el padre de David. Y sabemos que David está en la línea genealógica del Mesías, de nuestro Señor, de Jesucristo, de Yahshua. Entonces, para ir terminando, la elección de Ruth, siendo alguien que no conoce a Dios, elige a Dios. Y Dios no la deja avergonzada. Y elige ser diligente, y elige dirección, y elige humildad, y elige trabajo, y elige esfuerzo. Y todo eso le redunda en un buen nombre, en reputación, consigue el amor de su vida, pasa de ser una don nadie. Dice que los hombres del lugar le decían, a vos que a tu esposa sea como fue Raquel. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué tremendo! Y Dios la premia con un protector, con un libertador, pero también se convierte en su esposo. ¿Recuerdan quién es quien se va a casar con su pueblo? ¿Recuerdan quién es el esposo de las bodas del Cordero? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Recuerdan quién va a ser y quién es el novio y que en los tiempos escatológicos y proféticos va a contraer matrimonio con su pueblo? Es el mismo Jesucristo. Gente, es el mismo Jesucristo. Por eso vos es el tipo de Jesucristo.
que es libertador, protector, redimidor, da su vida, engendra cosas maravillosas en su pueblo y termina siendo el esposo de aquella que, no siendo pueblo, elige ser pueblo. Dígame si este no es el símbolo más claro del gentil de la iglesia. Que Dios nos bendiga grandemente. Huidas, fracasos, pero también hay lealtades y hay amores. Todo puede terminar en tu vida de una manera distinta. Todo aquello que está revuelto, todo aquello que está mal, todo aquello que te produce soledad, tristeza, desánimo, enfermedad, todo aquello que te ha quitado las fuerzas, la pérdida, todo aquello que, como decíamos, se comió la langosta, como dice el libro de Joel, ya lo hemos dicho en el otro video también. El Señor lo devolverá todo. Y así fue la historia de Ruth, esta don nadie, esta moabita, ¿cómo podemos decir? Esta mujer pagana que termina eligiendo al Dios de Israel. Y el Dios de Israel, no la iba a dejar avergonzada, haciéndola, antepasado del mismo Señor Jesucristo, antepasado del rey David, con un hombre fiel, cabal, íntegro, un hombre de buena posición económica, un hombre que le da un hijo que no solo la bendice a ella, sino que bendice la ancianidad de su suegra Noemí. Que Dios te bendiga. Que toda la gracia, que todo el favor, que todo el amor de Dios se derrame sobre tu vida. Y todas estas promesas, y sobre todo cree que puede haber un buen fin para tu vida. Puede haber algo mejor para tu vida. Créelo.